Bienvenidos al curso de sistemas digitales. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del diseño de circuitos secuenciales. Ya, para esto vamos a arrancar con un ejemplo en particular. Nos dice genere la siguiente serie. La serie 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Es importante aclarar que cuando estamos en el diseño de circuitos secuenciales, uno puede generar cualquier secuencia de números. El 2, 3 no siempre va a ser ascendente, como en este ejemplo, o descendente. Cuando se aborda el tema del diseño de circuitos secuenciales, ya uno puede definir ya los estados. O sea, que va a ser, va a haber el 2, el 3, el 4. O sea, uno puede definir cuál va a ser el comportamiento de los estados. ¿Ok? Particularmente hay que generar, hay que construir, implementar un circuito secuencial que genere esta secuencia. Bien, los procedimientos en el diseño corresponden a nuestro primer paso, dice determinar el número de bits y la secuencia de conteo. Bien, básicamente nuestra secuencia de conteo ya corresponde a lo que llega a ser del 0 al 4. Son 5 estados, ¿no? Ya que lo demás se va a ir repitiendo. Y lo que uno tiene que analizar es cuántos bits necesitaría para poder representar estos números. Entonces, con 2 bits solo representarías de 0 al 3. No podrías representar 4. Entonces, necesariamente requieres de 3 bits. Con 3 bits puedes representar números del 0 al 7. Entonces, determinar el número de bits, ya en cuanto a bits, ya se puede ver de que vamos a necesitar 3 bits, ¿ya? Eso. Y luego la secuencia de conteo, ¿no? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ese es el patrón. Con estas aclaraciones, entonces ya se tiene lo que es en el paso número 1, ya la tabla, en el paso número 1, ya se tiene lo que es la tabla. La tabla en 3 bits, ¿no? La tabla en 3 bits, ya, y la secuencia, ¿no? O sea, claro, están dispuestas ahí los bits, también la secuencia, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, ¿ok? Bien, pasamos a un segundo paso. En un segundo paso es necesario establecer el comportamiento, ¿ya? En un segundo paso, el comportamiento de cada, en realidad de todos los estados, ¿no? En el paso 2. Ya que con 3 bits manejamos un total de 7 estados, perdón, 8 estados, que va de 0 a 7, ¿ya? Pero en la secuencia está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero no es del 5, no es del 6, no es del 7. Entonces, a lo que se quiere indicar es que hay un grupo de estados que no es parte de la secuencia, pero acá es importante definir qué va a pasar, ¿no? Es necesario que esté claramente definido el rol de cada estado. Vamos a suponer que arranca en este estado, en el estado 6, ¿ya? Y 6 no es parte de la secuencia. En ese entendido, lo que debería de hacerse es apuntar al primer dígito de la secuencia, que en nuestro caso llega a ser el 0. Después del 0 ya deberá desplegarse el 1. Luego deberá desplegarse el 2, ya después el 3, ya el 4 y nuevamente deberá de llegar al 0. 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4. Pero vean lo que estamos haciendo en razonamiento, ¿no? Se está agarrando los estados que no son parte de la secuencia, y a esos estados se los está apuntando al primer estado, 0, 0. ¿Ya? Eso. Este diagrama nos permite comprender ya cuál va a ser el comportamiento, el rol de todos los estados definidos, ¿no? En este caso de 3 bits, ¿no? De 0 a 7. Ok, bien, luego viene nuestro paso número 3 y en el paso número 3 algo que debe recalcarse es ya entrar a profundidad lo que es la transición de estados, ¿ya? En el paso número 3 nos dice se debe describir en la tabla los estados, ¿ya? Y los estados es el estado presente y el que le sigue, ¿no? El estado siguiente, presente y siguiente, mediante una tabla de excitación, ¿ya? La tabla de excitación corresponde a esta. Esta llega a ser la tabla de excitación. Ya en la tabla de excitación uno puede ver cuál es la transición que corresponde, es decir, en la tabla de excitación vemos que si quiere uno ir del 0, del estado 0 al 0, es decir, resumiendo, no del 0 al 0, pues J y K tiene que cumplir esta condición. J debería ser 0
y K debería adoptar cualquier valor X, puede ser 0, 1. Solo con esta condición se garantiza una transición de un estado 0 a 0. Eso es lo que nos describe la tabla de excitación. Nos describe todas las condiciones necesarias respecto a J y K para poder realizar las transiciones, ¿no? En realidad, todas las transiciones. Ahora, sería oportuno aclarar cuál ha sido el razonamiento para poder definir estas condiciones necesarias de J y K para garantizar esta transición. Ya, entonces, para esto vamos a analizar, por ejemplo, para el primer caso. Cuando digo del primer caso, me refiero a aclarar por qué salió esta condición del 00x, cuál ha sido el razonamiento. Bien, entonces necesitamos recordar lo que es el comportamiento del JK, lo tenemos acá, ¿no? Esos estados JK y la salida en Q, ¿no? 0, 0 no cambia, 0, 1, con 0 lo mismo sale en Q0, ¿no? Con 1 sale lo mismo también en Q, ¿no? Pero cuando J y K son iguales, se voltea la señal, es decir, si ingresa 0 sale 1, ¿no? Y con 0, 0 se tiene su capacidad o retención de datos, ¿no? No cambia. Ya, y esto que tenemos acá representa a la transición del estado Q sub n, vean, la transición del estado Q sub n al estado Q sub n más 1, o sea, al estado siguiente, ¿no? Y aquí veremos cuáles son las condiciones que debía de cumplir J y K para garantizar esa transición. Bien, con esa aclaración entonces comenzamos acá. Q es 0 para este caso, ¿no? O sea, vamos a hacer nuestro análisis, repito otra vez, lo vamos a hacer nuestro análisis para este caso, ¿no? Ya, entonces, parte de lo que llega es Q, N es 0, ¿ya? Tenemos de que esto es 0, ¿ya? Y luego Q sub N más 1 llega a ser 0 también. Y lo que aquí uno tiene que pensar es cuáles serían las condiciones ya que debería cumplir J y K para hacer esta transición. O sea, sabiendo que estamos en un estado 0, llegar a un estado siguiente que es 0, ¿no? Es como llegar acá de 0 a 0, JK. Y entonces acá debemos de analizar las situaciones. ¿Cuándo JK emite 0? Primeramente, si es 0 y de 0 tiene que llegar a 0, recordando que eso es esta transición, ¿no? Esto representa estas transiciones, ¿no? Condiciones. ¿Ya? 0. Del estado 0 queremos llegar a 0. ¿Ya? Entonces, un caso podría ser de que no cambie. No debería cambiar. Y en JK, para que no cambie, se tiene lo que es Q, no, J debería ser 0 y K debería ser 0. Solo de esa manera no cambia. Entonces, con J 0 ya y K 0, se tiene este resultado, ¿no? Y es el resultado de no cambia. ¿Ok? Bien, no es el único caso. También puede haber el siguiente caso, un caso donde obligue. Habíamos recordado que Q tiene una salida de 0. Se obliga a que la salida sea, independiente de qué era el anterior estado. Eso se logra con J0 y K1, ¿no? Con J0 y K1. Esa es la condición. Ya, entonces, con esas condiciones, con 0 y 1, se logra de que sea 0. La primera condición depende de que el estado anterior sea 0, ya que no cambia. El segundo caso, la segunda condición es independiente de qué valor sea esto. Esto es condición para obligar a que salga 0. Entonces, con estas dos condiciones se garantiza de que partiendo de un estado 0 se pueda llegar a un estado 0. Podemos resumir esta condición indicando que J necesariamente tiene que ser 0, ¿ya? Y que el valor de K puede ser cualquier valor, puede ser 0 como puede ser 1. Acá aclaramos esto como X, ¿no? Indicando puede ser esto cualquier valor. Resumiendo, la condición que debería cumplir JK para llegar a un estado 0, sabiendo que el estado inicial es 0, ¿ya? Es que J sea 0 y K sea X. Esta condición, ya que se la tiene desplegada acá, es la condición que se tiene acá. ¿Sí? Es la misma. Es decir, para ir de un estado 0, ahí está un estado 0,
Es decir, si tú estás en un estado presente 0 y quieres pasar a un estado siguiente, que sería Qn más 1, que le sigue a Q sub n, y llegar a un estado 0, es que J debería ser 0 y K debería ser 1. ¿Ok? Si hacemos lo propio con el siguiente estado, ya, a ver, vamos a hacer una vez más un ejemplo, ¿ya? Sí, a ver, probar esto acá. Vamos a suponer en este caso, para este caso, ¿no? Vamos a suponer que Q, el estado inicial es 0 y el que sigue es 1, es decir, quiero llegar a 1, nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que deberían de cumplirse para este efecto? ¿Ya? Entonces, entre las condiciones podría ser, a ver, vayamos analizando, ¿cuándo debería votar esto 1? Se entiende que hay un estado en el cual si J es 1 y K es 1, entonces se puede invertir, es decir, la salida es lo contrario, lo opuesto de lo que está ingresando al free flow. Eso se logra con J1 y K1. Es decir, entonces si tenemos acá 1 y 1, lo que estaría haciendo esto es invertir la señal de entrada. ¿Sí? Si está en un estado 0, lo que va a salir JK es 1. Si fuera 1, votaría 0. Pero en este caso, el supuesto de este que es 0. Entonces, con esta condición se invierte la señal y sale 1. ¿Ya? Es una primera condición. Una segunda condición es también se ve de que se puede obligar a que Q salga 1 si J es 1 y K es 0. Es decir, esta es la condición. Con J igual a 1 y K igual a 0 se obliga a que salga 0. Estas son las condiciones. Resumiendo, entonces, J es 1 y K es cualquier valor. Puede ser tanto 1 como 0. Con esta condición se garantiza de que el estado siguiente va a ser 1 si se parte de un estado que es 0. Ya, de esta manera, esta es la condición para este caso, ¿no? Por eso nos sale así 1x, ¿ya? Es decir, de la misma manera se ha ido trabajando, ¿no? Con los otros estados. De esa manera es como se ha logrado deducir los valores, las condiciones que debe de cumplir J y K para hacer una transición, analizando los 4 estados posibles. Bien. El tema era describir la tabla estado y presente, pero con la tabla de excitación. Y hasta el momento solo se ha logrado aclarar qué es esto y cómo se la ha construido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, como nos indica ahí, hay que utilizar ya las condiciones, ya esta tabla de excitación para poder ver las transiciones. En este caso, esto ha sido un análisis para un bit. Lo vamos a analizar en nuestra máquina de 3 bits, ya nuestra máquina de 3 bits, ¿no? Entonces, como dice acá, hay que describir esto. Entonces, describo todos los estados. Acá debería estar los 8 estados, ¿no? Acá. Entonces necesito mis estados presentes, estos son mis nodos, ¿no? Están mis 8 nodos acá, los 8 estados. ¿Ya? Analicemos esto. Primeramente, si vamos a describir todos los estados, entonces mantengamos el orden y que entren todas las combinaciones posibles de 3 bits, que sería todo esto, son los 8. De manera ordenada serían números de 0 a 7, ¿no? Eso es. Esto representa mi estado presente, mi estado actual. Ahora, lo que tengo que definir a partir de esto es el estado siguiente al estado al cual va a llegar, ¿no? Que sería esto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el razonamiento? Véase, si partimos de un estado que es 0, 0, entonces, ¿a dónde debería de llegar? Sería, en la secuencia viene, después del 0 viene el 1, ¿no? Eso es. Ahora, si estás en el estado 0, 1, tiene que llegar al 2, y sí, en efecto, es el código del 2. Si estás en el estado 2, tiene que llegar al 3, aquí está. Si estás en el estado 3, tienes que llegar al estado 4. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Si estás en el estado 4, tienes que llegar al 0. Tiene que llegar al origen, al 0. Y si estás en el estado 5, vean este estado, no está definido en la secuencia.
pero tenemos que aclarar así como hemos indicado en el diagrama de estados. Si está 5, que apunta al origen, al 0. Otro estado que no está en la secuencia, el 6, no está. Entonces, que apunta al origen, al 0, al primer estado. Ya el 7 tampoco no está, entonces apunta al 0. Es como estamos creando, como se está definiendo los estados siguientes. ¿Ya? Esto no es más que seguir el comportamiento de esto, ¿no? Del 0 tiene que llegar al 1, del 1 tiene que llegar al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 0. Y los estados que no son parte de la secuencia también apuntando al primer estado. El primer estado no siempre va a ser 0, puede ser cualquier otro estado. En este ejemplo es 0, porque así es en el enunciado, no comienza con 0, es el primer estado. Ya, entonces ya se tiene, ese es el paso número 3, describir las tablas presente y sus estados siguientes mediante la tabla visual. Aún todavía falta algunos detalles acá, porque solamente hemos definido lo que es nuestro estado presente y estado siguiente. Ahora sí, vamos a hacer uso de la tabla de excitación en el siguiente paso, nuestro paso número el 4, ¿no? Y si damos lectura a nuestro paso número 4, nos dice, ¿no? Añada una columna para cada entrada JK, entendiendo de que se tiene que agregar las condiciones necesarias, ¿sí? Aquí sí está entrando la tabla de excitación. Esta parte de la columna decimal, el estado presente y siguiente no tiene ningún cambio respecto a lo que se había hecho en el paso número 3. Es la misma, solo que se le ha agregado las condiciones necesarias. Y esto se lo ha agregado, bueno, estas son las condiciones necesarias, ¿ya? Que deberían de cumplirse para J y K. Pero estas condiciones necesarias se las ha generado a partir de la tabla de excitación, es decir, esto se ha construido a partir de nuestra tabla de excitación, que nos indica las condiciones, ¿no? Particularmente estas condiciones es lo que hay que rellenar. JK, las condiciones que debería de cumplirse para ir a un estado en particular, partiendo de un estado en particular. Entonces, vayamos analizando a ver cómo. Entonces, el razonamiento es nuestro estado. Lo hacemos por variables A, B, C. Entonces, acá tenemos, queremos llegar a este estado. Este es el, como lo dice acá, es el estado siguiente. Queremos llegar a este estado partiendo de un estado presente. Hablando de C, ¿ya? Queremos llegar al estado siguiente en C, a esto, partiendo de esto. ¿Cuáles son las condiciones que debería de cumplir JK para permitirme llegar a esta columna C siguiente? Y las condiciones son esta. Esa es la condición. A la pregunta. Bueno, hasta acá podríamos ir viendo a ver cómo estamos armando esto. Claro, esto es parte de la tabla de excitación, pero ¿cómo estamos generando? Veas esta parte, 0. De 0, para llegar a 0, deben de recordar que arriba estaba con 0x. Aquí está. Es la condición, ¿no? O sea, ¿cuál es la condición JK para llegar a 0 partiendo de 0? Eso lo habíamos visto. Para llegar a 0 partiendo de 0, o sea, para llegar a 0 partiendo de 0, la condición es 0x. Esta es la condición. ¿Sí? Y esa condición es lo que está apareciendo acá. Es la condición, 0x. Y uno dice acá, ahora, ¿cuál es la condición para llegar a, bueno, debe de verse acá que esa condición, véase, va a ser la misma acá, ¿no? 0, 0, acá 0, 0. Es decir, de 0 a 0 viene lo que es, ahí está 0x, lo mismo. Otra vez de 0, 0 y acá ya es 0x. Está llenándose, es la condición. El siguiente ya ha cambiado, llega a ser 0, 1. O sea, quiero llegar a 1 partiendo de 0, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la condición en la tabla de excitación? Para llegar de 1 partiendo a 0, la condición es esta, 1x. Por esa razón, entonces acá tenemos 1x.
¿ya? Esto, ¿sí? 1x. Es la condición, partiendo de 0, esta vez llegando al 1, ¿cuál es la condición? Es 1x, según la tabla de excitación. Es el único caso. Luego tenemos uno que es de, ¿cuál es la condición para partiendo de 1 llegar al 0? ¿Ya? Entonces, de 1 a 0, tenemos, ¿no? Condición para llegar del 1 al 0, del estado 1 a 0, lo que es del 1 al 0, la condición es x1. Es la condición. Entonces, acá lo que se tiene es, ya partiendo del 1, quieres tú llegar a 0, la condición es, como hemos visto arriba, es x1. Pero nótese que esta condición se repite, ¿no? Acá en todo esto se repite. Es 1, 1, 0, 0. Entonces, en todos tenemos la condición de x1. Ya, ese ha sido el razonamiento para poder ir armando acá las condiciones que debería cumplir J y K, ¿no? Para que en la variable C, o sea, a partir de estos valores se pueda llegar a estos estados siguientes. Estas son las condiciones. Es el mismo razonamiento que se debe de seguir para trabajar con B y C, ¿ya? Hablando de eso, es decir, para el caso de B se la ha trabajado de esa manera, ya uno quiere partir de B, de este estado B a este estado. Entonces, hay que, a través de la tabla de excitación, ver cuáles son las condiciones. Por ejemplo, hace rato habíamos visto que de 0 a 0 es 0x, ¿ve? Ya está colocando 0x. Esto ya debe ser otro estado, 0, 1, ¿no? Entonces, en función a esto, con la tabla de excitación se va llenando esto como condición. ¿Ok? Finalmente ya se tendrá que trabajar con la columna A, ¿no? O sea, partiendo de A, se quiere llegar a estos valores de A y las condiciones acorde a la tabla de excitación son estas. Esto debería de cumplirse. Bien, en este paso entonces a través de la tabla de excitación se logra obtener las condiciones necesarias para poder garantizar la transición. Y esas condiciones necesarias para las tres variables ABC son esta que está en verde. Bien, ahora pasamos a nuestro paso número 5. Dice diseño. Una vez que tú ya tienes las condiciones necesarias, entonces en nuestro paso número 5 ya pide implementar el circuito. Diseñar los circuitos lógicos requeridos para cada entrada J y K. Esto implica de que tenemos que utilizar, bueno, definir, obtener la función lógica, ¿ya? Pero para esto necesitamos entender cómo van a ser las funciones, ¿ya? Y es que las funciones son, tenemos que en un circuito combinacional hay entradas y salidas para implementar el circuito, ¿no? Por ejemplo, para el caso del C, el primero que vamos a trabajar, el C, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su valor de entrada y su condición? Entonces, para el caso de C, esta sería la salida. ¿Ya? Esta es la salida de la función JC. ¿Ya? Entonces son 6 funciones que se tienen que implementar, ¿no? JC, KC, JB, KB, JA y el último, ¿no? Que es caso A, ¿no? Entonces, son 6 funciones. Para el primer caso, que es la función JC, su entrada corresponde a esto, al estado presente. Esto es entonces la entrada y esta es la salida del circuito combinacional. Lo vamos a ver como combinacional. ¿Ya? Ahora, para la siguiente función, para KB, ya sería, esta es la función, perdón, KC, ¿ya? La salida y la entrada sería la misma, ¿no? Y así debería de trabajar, o sea, sería JB, KB, JA y K, todos trabajando como entrada con el estado presente. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a implementar, sí, para el caso de JC, lo que habíamos tiqueado al comenzar, es decir, queremos calcular JC partiendo de estas entradas. ¿Ya? Entonces, lo vamos a trabajar por mapas K. En este caso de 3 variables ABC sería una matriz de 2 por 3, ¿no? De 2 por 3. ¿Ya? Entonces,
esa matriz de 2 por 3, nuestra función JC corresponde a, aquí está, es esta, ya, JC. A ver, vamos a reducir esto para que pueda apreciarse cómo estamos trabajando. Esta parte, ¿no? JC. Ya, entonces acá en JC, nomás subiré. Ya, ahí, entonces, estamos acá en JC. Ya, entonces, sí, voy a utilizar acá mi resaltador. Esta es la entrada, ¿ya? Y esto, perdón, esa es la salida y esto es la entrada. Entonces, por mapas K ya tengo que dar este orden, ¿ya? Llega a ser en este mismo orden, voy a hacer A, B, C, y aquí está A, B y luego C, en ese orden, ¿no? Tal como está acá, ¿no? A, B, C es ese orden, tomamos ese orden. Luego voy colocando acá todas las combinaciones de 2, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1 y 1 necesariamente, porque la regla es que entre un código y sus códigos vecinos solo debe diferir en un número, en una literal. ¿Ya? Eso. Ok, entonces con esa aclaración ya vamos a trabajarlo. Sí, esto. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0. En el caso de C tenemos esto, ¿no? 0 y 1. Se tiene 0 y 1. Bien, entonces luego tenemos las posiciones acá. Esta sería la posición 0, 1, está 2, saltando 3, 4, 5, 6, no, saltando 6 y 7. Entonces voy copiando esto, esto acorde a esto, ¿no? Está ordenado estos códigos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Entonces, véase, esto sería 0, 0, 0, los tres primeros, ¿no? Es que sería el 0, 1, 2. Entonces, de ahí viene acá el 0, ya el 1, ya el saltando, el 2, ¿no? Ahí está el 0, 0. Luego viene lo que es el único 1, en la posición 4, ¿no? 0, 1, 2, 3, acá, perdón, este es el 3, ¿no? 3, ¿sí? Del número 3, de la posición 3, ya 0, 1, 2, 0, 1 saltando 2, 3. Luego en la siguiente fila todo es X, entonces tendría que ser 4, ya 5, saltando 6 y 7, ¿no? Es como están ingresando entonces los valores de JC en la matriz, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora vamos a, luego de haber aclarado eso. En mapas K, entonces, uno tiene que, recordando ya, buscar los números, perdón, las agrupaciones que sean en potencias de 2, lograr cubrir el mapa K con el mayor número de unos. Eso es, entonces acá solo tengo el caso de un 1 y como puede verse, ya está, es la mejor selección. X puede ser 0, puede ser 1, o sea, uno lo utiliza si le ayuda a simplificar o no lo considera si no le ayuda. Esto se ve como un comodín. En este caso, el único grupo llega a ser este 1X. Ya en la fila de C, esto se me va, ya se me va, y lo que me quedaría sería esto, ¿no? Sería 11 que corresponde a BA, y es 1, 1 sin negar, entonces sería BA. Luego, entonces, la función JC sería P por A. Es la función. De esa manera hay que ir trabajándolo todo, ¿no? Hay que trabajarlo todo. Véase lo que salió acá, ¿no? Acá 1, 1, 1, puedo utilizar los comodines, se va todo, se simplifica tanto en esta parte como en la, o sea, se va esto y también se va esto, ¿no? Agarra todo y eso nos bota acá, en este caso una constante, ¿no? La función KC es 1. Ya, y entonces habíamos indicado de que hay que obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Y aquí están las funciones, ¿no? GC de JB, KB, JA, ¿no? Y la última función. Ya, entonces ya está. Ahora viene el detalle, ¿no? Y es, hay que implementar esto hay que implementarlo esto
en, en, en Proteus, ¿no? Hay que seguir las conexiones bien. Entonces, ahora vamos a, bueno, hasta acá lo tenemos las funciones. Ahora, lo que vendría, la última etapa sería la implementación de esto en Proteus.